Buenas noches, feliz noche de marzo, este 20 de marzo del 2023. Soy Ana Martini y creo en un país mejor. Bueno, la historia tiene matices, eso siempre lo decimos. En la historia no todo es blanco y negro, también. Que la historia, que la realidad es la construcción de la ciudadanía en acción que piensa, que proyecta, con sueños, con diseños, con formulaciones, con ideales. Por eso, hablando de ideales, tenemos hoy a una persona, una mujer que nos enorgullece y nos muestra algo que tiene que ver con el Paraguay y que tradicionalmente nos ha caracterizado en el mundo. Y sin embargo, pareciera como que no lo hemos visto con la suficiente lucidez y que no hemos prestado atención, sobre todo, a varios intelectuales, profesionales, algunos naturalistas que han estado en el Paraguay y que han trabajado en nuestra propia naturaleza y sin embargo pervive aún hoy un desconocimiento. Ella es doctora especialista en flora y vegetación de humedales y el Chaco, conservación de la biodiversidad vegetal, los corredores biológicos. Es doctora en ciencias biológicas por la Universidad de Ginebra, Suiza. También estudió en la licenciatura en el Instituto de Ciencias Básicas. Ha venido publicando, porque ella ha trabajado ya prácticamente a fines de los 70, en los 80, y ha venido publicando aquí en el Paraguay e internacionalmente. Colabora con la Facultad de Ciencias Médicas. Esto es algo muy importante, introduciendo más de 11.000 especímenes a nuevas especies como registro y que creemos que es la mayor colección de la flora que tenemos en el Chaco Boreal en el Paraguay. Descubrió, esto es algo fundamental porque no es simple y tampoco es algo habitual, 4 especies nuevas. Quiere decir esto que eran especies que eran absolutamente desconocidas. Es un descubrimiento, es traer al conocimiento. Sus trabajos en el Chaco llegaron por primera vez a un sitio que ecológicamente no es un Chaco territorial y lo llaman cerrado. Por lo tanto, hicieron la primera descripción de los cerrados del Chaco paraguayo. Un impacto muy grande porque eso dio pie a que se conocieran 5 ecorregiones de sitios geográficos, no de sitios ecológicos diversos, como el caso de los cerrados, eran conocidos como bosques secos húmedos. Ella es la doctora Fátima Mereles. Hola Fátima, hola, bienvenida. Encantadísima de estar en tu programa. Muy buenas noches y también para la audiencia. Pero muchísimas gracias por invitarme, realmente me siento muy honrada. Pero al contrario, mira, para nosotros es un honor y les quiero aclarar algo que reducir el currículum de la doctora Fátima nos llevó muchísimo tiempo al equipo de producción y a mí, porque como se dan cuenta, ella corresponde a un universo de conocimiento, es maestra, es docente y no solamente ha venido investigando y enseñando, sino que también ha venido abriendo puertas, abriéndonos estos límites que naturalmente la ciencia en el Paraguay tiene y qué no decir de las mujeres científicas. Vos seguramente sos una de las pioneras científicas en el Paraguay, ¿es verdad, Fátima? No sé qué decirte. No, por supuesto que hubieron otras. Branislava Susnik, por ejemplo. Yo cuando he visto su exposición el año pasado y leí parte de su trabajo, sobre todo después de haber visto esa pequeña documental y haber asistido a la exposición de ingreso a la Sociedad Científica del Paraguay de Reinfeldt, me quedé obnubilada y te juro que me levanté a preguntar, porque únicamente viendo lo que vi y escuchando lo que escuché, uno puede admirarla y aún me quedé corta. No, ella fue una cosa impresionante, esa es la verdad. Yo que conozco que toda la vida, prácticamente desde 1970, me pasé viajando, sobre todo al Chaco, primero al Chaco, después a la región oriental, a los cerrados y los cerrados en el Chaco, te puedo decir que ni el 1% de lo que ella hizo, porque sus viajes eran tan impresionantes que en la época en la que ella viajó,
ella se quedaba 3 y 4 meses en el campo. Nosotros no nos hemos quedado más de 1 mes y medio, ¿cierto? Entonces, era una cosa así alucinante. Todo lo que tuvo que haber aprendido esta mujer, que de no conocer nada de nuestro país, llegó a lo que llegó. Impresionante. Así que no abrí ningún camino. Ella fue seguramente la primera, no lo dudo ni un instante, fue la primera Premio Nacional de Ciencias de Paraguay. Y fue una mujer también. Bueno, sin duda, la doctora Susnik, ¿verdad? Vos mencionabas recién, Fátima, la primera en recibir el Premio Nacional de Ciencias y luego vos, bueno, con una distancia en realidad. Por eso yo señalaba que es cierto, la doctora Susnik ha abierto tantas puertas a la ciencia, a la antropología, a la historia, sí, ¿verdad? A la arqueología. Sí. A esos ecosistemas humanos que prácticamente nos eran desconocidos. Y vos también, ¿verdad? Venís luego y abrís otros ecosistemas. En realidad, Ana, yo quiero aclarar de que el Premio Nacional ese año, en 1998, se le dio al Departamento de Botánica y eran 4 mujeres. Es cierto, recuerdo. Sí. Recuerdo, bueno, entre ellas estás vos. Sí, ¿verdad? Así mismo. Estás vos. Así mismo. Y fue realmente muy impresionante porque nosotros ya teníamos una carga importante de trabajo. Ya habíamos abierto la revista Rojasiana, que sigue hasta ahora en la Universidad Nacional de Asunción, un poco gracias también al privado, hay que decirlo, que hasta ahora apoya la revista, ¿verdad? Un laboratorio privado, si no probablemente no hubiera salido, ¿verdad? Y bueno, es una revista que se destaca dentro del ámbito de la botánica. ¿Vos te imaginás fundar una revista así, en donde muy poco, no teníamos una comunidad botánica? Todavía, aún hoy, la comunidad botánica es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, en ese momento era casi nada. Y mantener esa revista era realmente muy difícil. Sin embargo, nos fuimos haciendo camino con nuestros trabajos y publicando y publicando y publicando. Lo que hoy le llamaríamos directamente desde el CONACYT. Endémicos éramos, y sí, no había otra cosa. Éramos endémicos. No teníamos la carrera del investigador. No había un CONACYT que apoyara, no había nada, se hacía el esfuerzo desde la universidad y en ese momento, tenemos que decirlo, la Facultad de Ciencias Químicas estaba a la vanguardia. Y bueno, hemos recibido muchísima ayuda y gracias a esa ayuda salimos adelante. Sobre todo, se abrió lo que se llama la colección de plantas o herbario y en estos momentos es el herbario más grande que tiene el Paraguay, ¿verdad? Entonces, a eso llegamos, ¿no es cierto? Y ahí se continúa trabajando y ahí llega la gente y ahí llegan los primeros botánicos de varias instituciones, ciencias agrarias, ciencias naturales, la misma Facultad de Química, etcétera, ¿verdad? ¿Y a qué vos atribuís el hecho de nuestro desconocimiento, ¿verdad? O el desinterés en la botánica en el Paraguay, siendo que es tan necesario, ¿verdad? Y tan inherente a nuestra naturaleza, a nosotros. Honestamente, Ana, lo que yo creo que sucedió es que la universidad, bueno, la botánica, quiero aclarar también, de que a fines del siglo XIX tuvo un empuje muy grande, un auge acá, con la venida de algunos botánicos, entre ellos Emilio Hasler, el mismo Balanzá, que llegó después de la guerra contratado por el gobierno nacional y descubre el petit grain, ¿no es cierto? Hace todo un revuelo, ¿verdad? Colecta plantas, pero no había un depositario, no había un lugar en donde ellos hubieran ido a depositar sus colecciones. El señor Emilio Hasler, la misma cosa, él curaba sus colecciones en Monrepos, su casa en San Bernardino. Este señor suizo de origen, porque nació en la ciudad de Arau, ¿no es cierto? Este señor está enterrado en San Bernardino, sí, ¿verdad? Y ahí él curó todas sus colecciones y una parte de las colecciones la mandaba al Conservatorio y Jardín Botánico de Ginebra. Mediante eso podemos tener hoy, gracias a esas colecciones, ¿no es cierto?, la flora de Paraguay, porque la flora de Paraguay que sale en fascículos, estamos por el fascículo 50, recién estamos nosotros terminando la flora, ni siquiera, todavía no se hicieron las familias importantes, la flora de Paraguay, cuanto que otros países ya están sobre su misma flora realizando biología molecular, por ejemplo. Estamos, pero no te miento, 50 a 60 años de diferencia y me quedo corta. Entonces, ¿qué pasa?
ellos se van, viene Carlos Friedrich y después viene la revolución dentro de la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Y ahí muere prácticamente lo que fue el Jardín Botánico, sí, que fue un lugar en donde realmente se tenían las colecciones de plantas. A partir de ahí todo eso desapareció, hubo un silencio y creo que los grandes profesores, especialmente la doctora Eugenia Bordas, que era una gran botánica, ella decía una cosa: no voy a escribir nada, porque si yo escribo algo seguramente que me van a copiar todo, porque acá no existe nada, no existe un derecho, no existe copyright, no existe nada, no hay lugar para publicar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a decir a medias los nombres de las especies y no voy a publicar absolutamente nada. Una señora que en su momento vino con un doctorado de New York Botanical Garden. Ella fue la primera doctora que vino realmente con un doctorado en la parte de gimnospermas, en helechos y culantrillos, etcétera, ¿no? Pero se sentían tan desanimados por otro lado porque no tenían nada, no tenían apoyo, no tenían nada. La verdad es que nosotros no nos podemos quejar de un decano que hemos tenido, a quien se lo debemos todo, que fue el doctor Berganza. El doctor Berganza vio venir eso y dijo: pero ¿cómo es posible? Nosotros vamos a tener ahora el apoyo para el tema plantas medicinales de los japoneses. Y vamos a ver qué hacemos con botánica. Y ahí comenzó todo. Te estoy hablando de la década de 1980. Y cuando Bordas estuvo en su apogeo, estaba en 1960. ¿Te imaginas? Qué bárbaro. Así mismo es. Increíble. Vamos a recordar a la gente, ¿verdad?, que Friedrich, a quien ella se refirió, fue director del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Friedrich, sí, así mismo. ¿Verdad? Él, y con la señora, ustedes recordarán, había un rosedal, sí, en su honor, ¿verdad? Sí. Trabajó también, y en ese momento, Fátima, es cierto, ¿verdad? El Jardín Botánico y Zoológico llegaba al río. Sí. Y yo tengo una publicación que sacaba él, y hay un registro del movimiento de las plantas acuáticas. Sí, así mismo. ¿Verdad? O sea, era realmente un material absolutamente científico para la época. Totalmente. ¿Verdad? Y eso, sin embargo, también se perdió, igual que este registro de Hassler, porque finalmente en San Bernardino tendría que haber también algún museo, algo que recuperara eso con mayor fuerza, bueno, ¿verdad? No quiero hablar mucho de eso porque realmente me entristece, Ana, lo que pasó con Monrepos. Monrepos habrás visto por fotos, a lo mejor lo que era la antigua casa de Emilio Hassler. Por eso señalo. Se tiró abajo de la noche a la mañana. Resulta que él no sabía cómo pagar, ¿no es cierto? Y pagó con sus colecciones a su médico, ¿verdad? Entonces esa casa, como se quedó ahí, ¿no es cierto? Y en vez de declararlo patrimonio y hacer lo que debía, lo que se debía, lo que correspondía, la tiraron abajo por una cuestión inmobiliaria. Lo que es ahora la casa Hassler no tiene nada que ver con la casa en donde él residió ni nada parecido. Y bueno, hubo un movimiento en donde estuvieron muchas personas, inclusive vinieron desde Corrientes, gente que trabajaba con sus colecciones, que estuvo en el Jardín Botánico alguna vez y que pasaba mucho por la Facultad de Ciencias Químicas en el herbario, ¿no es cierto? Entonces, en un aniversario de la muerte del doctor Hassler, hicimos como una procesión de 15 botánicos, juntamos cada uno flores silvestres de las cuales nosotros trabajamos, somos especialistas, y le llevamos a la tumba. Creo que ese fue el único homenaje rendido por los botánicos paraguayos hasta el momento, ¿sí? Realmente deberíamos, ¿del cual tampoco hay registros? Y no, porque tampoco no nos sacamos ninguna fotografía. Algunos de esos personajes ya no están hoy vivos. Me refiero, por ejemplo, a un gran botánico paraguayo que se destacó en Corrientes, el señor Aurelio Schinini, la misma Eugenia Bordas, que nos acompañó, todo el equipo de botánica, y otros también de la Facultad de Ciencias Exactas y del Museo Nacional de Historia Natural. Allá nos fuimos, le rendimos el homenaje. Fue un acto muy lindo, realmente muy lindo. Y a esta altura, como uno se lamenta de las barbaridades que hemos hecho los paraguayos con ese patrimonio que hubiera sido Monrepos, por ejemplo, o haber encontrado la forma en cómo comprar esas colecciones botánicas, solicitar un apoyo a Suiza, por ejemplo, y decir cómo podemos hacer para que
sus originales en donde él colectó prácticamente en toda la región oriental y parte del Chaco, se queden acá. No fueron los primeros registros para la flora paraguaya. Hoy mismo estamos en una situación como esta. En la década de 1820 a 1830 llegó a Paraguay M. Bonpland, que ya sabemos las circunstancias, ¿no? También con un parentesco, creo que en Corrientes, ¿verdad? Una cosa así. En realidad, él dejó familia. Claro. Él dejó familia y ahora tiene tataranietos Bueno. en Corrientes. En Corrientes. El otro día me saqué una foto con Marian Bonpland, ¿sí? que es de la Asociación de Directores del Museo de Corrientes. ¿Verdad? Me emocioné tanto de verle. Entonces, me imagino. Entonces le pedí una foto, ¿verdad? Y bueno, me saqué una foto con ella hace como 3 días. Y el otro que estaba por acá era Johann Renger, en la misma década, y se carteaba con Bonpland. Resulta que Bonpland llegó antes y según algunos, hay una botánica argentino-francesa que se llama Alicia Lurteig y ella dijo, ella fue la que sistematizó toda la correspondencia y documentación de Bonpland en el Museo de Historia Natural en París y ella dijo, bueno, sí, seguramente que él colectó en Paraguay la primera vez que se fue antes de que cayera preso y eso fue aproximadamente en 1820. Si eso se puede comprobar, porque Ana todavía no se comprobó, porque no tenemos ningún pliego colectado en Paraguay, esos serían nuestros primeros registros. Mientras tanto, son los de Johann Renger. Eso sí tenemos registros. Y Bonpland también estuvo en Santa María. Claro, estuvo en Cerrito, ahí cerca de Santa María, sí. ¿Verdad? Y yo me supongo, ¿verdad? Pero también hago un análisis. El hombre, Francia lo dejó ahí, sí. Pero él tenía que arreglarse para vivir. Vos te imaginas, él vivía en un medio donde estaban los pueblos originarios, estaba en un medio rural, donde mucha gente conocía a las plantas medicinales y para qué ellos utilizaban, ¿no es cierto? Yo creo que él, con su formación médica, fue aprendiendo de ellos, entonces hizo como médico de la comunidad. Se ganaba con lo que se podía ganar así, le pagaban con lo que le podían pagar, entonces él comenzó a cultivar plantas útiles. Claro. Cultivaba batata, cultivaba algodón, cultivó inclusive el piñón manso que le llaman, tratando de sacar alguna sustancia, etcétera, porque tiene sustancias tóxicas, un látex tóxico, ¿verdad? Pero también tenía ganado que vendía en Itapúa. Es decir, el hombre se tenía que mantener. Y yo me imagino un botánico que estudió con Lamarck, estudió con Desfontaine, estudió con Tuan, estudió con los más grandes del mundo, ¿no hubiera tenido interés en colectar? Claro que sí. Pero ¿qué haces cuando colectás y no tenés tiempo para fichar? Porque vos podés tener la colección completa que si no fichás no sirve. Es lo mismo que vos tengas cualquier cosa que estés registrando, que estés colectando, pero que no registres de dónde, cómo, por qué, la fecha, etcétera, etcétera. Eso mismo hacemos los botánicos. No traemos las plantas, no. Hoy día tomamos georreferencias, tenemos que describir el hábitat, tenemos que sistematizar, tenemos que determinar taxonómicamente. Él permanentemente se quejaba de que él no tenía bibliografía actualizada. En las cartas a Humboldt le decía eso, la bibliografía que tengo acá no me sirve prácticamente porque no dispongo de literatura actualizada, pero tampoco hacía un esfuerzo en tener. Entonces, cuando uno analiza fríamente la situación, nosotros que somos botánicos, yo me imagino colectar y después trabajar en eso. ¿Y su vida? Claro. Él tenía que trabajar para vivir y estaba solo. Estuvo 10 años, ponerle que después de 5 años hubiera tenido personales, ¿sí? Qué sé yo, una forma de decir, ¿verdad? Es más, otros dicen que hizo familia acá, que estaba unido a la hija de un cacique y que tuvo descendencia, etcétera. Eso tampoco se pudo probar. Pero ponerle que hubiera sido cierto, también hubiera tenido que mantener familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no hubiera sido fácil para él. De esa manera. Mira, esto es fascinante, como ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo una trayectoria de la botánica en el Paraguay con la doctora Fátima Mereles. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con esta charla. Volvemos.
En esta noche, con la doctora Fátima Meirelles, a abrazar esto que tiene que ver con nosotros, como hemos dicho recién, la botánica, y estábamos hablando de las colecciones en el Paraguay. Tenemos posibilidades, doctora Fátima, de tener un espacio, un museo al menos virtual, donde algunas de estos registros tengamos al alcance. ¿Qué te parece? No, sí, eso sí, porque el día de hoy, por ejemplo, todos los grandes herbarios, entre ellos Ginebra, donde están la mayor parte de las colecciones clásicas de Paraguay, desde luego que tiene su base de datos. Entonces tenemos ahí ya prácticamente todas las plantas digitalizadas y por supuesto como editan la flora de Paraguay, entonces es prioritario para ellos hacer este trabajo y tenemos a disposición. Por lo demás, nunca se han negado a recibir a paraguayos, solamente que el esfuerzo tiene que ser mutuo. Ellos ponen una parte y el país tiene que poner otra parte, ¿sí? Estamos hablando de uno de los herbarios más grandes del mundo, con más de 10 millones de ejemplares colectados de todos los continentes. Y el país, y nuestro país también tiene que poner algo, y eso es difícil acá. Esa es la parte peliaguda siempre. No tenemos con qué, cómo, buscate una beca, etcétera, etcétera. Y si la persona, el chico, por ahí no se destaca, le es muy difícil alcanzar esa beca. Entonces, a eso voy, ¿verdad? Acá ese apoyo, sí, hoy día no me quejo de Becal, pero Becal es otra cosa. Está para formar ya a gente en su postdoctorado, claro, en su posgrado, ¿no es cierto? Estoy hablando de chicos que están en la universidad, que tienen que hacer intercambio, que les encanta la botánica y que, bueno, pueden ir a hacer un intercambio, un stage de 3 meses en Buenos Aires, empezando por Corrientes, siempre empezar por lo más simple, ir siempre después a lo más complejo y así sucesivamente. Eso es lo que nos pasa. Y también hay algo que yo veo no ha pasado todavía a toda la malla curricular en la educación, este gran bagaje y este conocimiento indispensable para nosotros, que es la botánica. Por eso te quiero preguntar, ¿qué es la botánica, doctor? Y bueno, y el estudio de las plantas. Así de simple, de todas las plantas, llamamos vasculares y no vasculares, desde las más mínimas en su expresión hasta las grandes, las superiores, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante? Dijiste muy bien, Ana, que es muy importante porque es la base prácticamente de nuestros recursos naturales. Así de simple, estamos hablando de plantas alimenticias, estamos hablando de plantas medicinales. ¿Vos te imaginas todo el mercado que tenemos hoy de plantas medicinales, de cosas que estamos exportando? Me refiero, por ejemplo, al petit grain que salió de acá, después entró en el mercado internacional con sus mitos. Tenemos, por ejemplo, el caso del palo santo, donde estamos exportando esencias que son la base para perfumes en general, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, ¿no? Y por supuesto de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, es decir, todas aquellas especies emparentadas con aquellas económicamente importantes. Por ejemplo, maní silvestres, tomates silvestres, papas silvestres, toda la familia cucurbitáceas en donde están las sandías, los melones, etcétera, y otros, la mandioca silvestre. Todas esas especies silvestres se usan en los bancos de germoplasma para mantener las otras especies en donde el hombre está cruzando, buscando variedades, buscando nuevas cuestiones para que la misma sea, digamos que mejor colocada en el mercado. Son esas especies, digamos, las originales, las que están, las silvestres, son las que ayudan para mantener ese vigor. Entonces, cobran un rol muy importante en los bancos de germoplasma. Y esos son los recursos fitogenéticos. Y no les damos tampoco la importancia que les tenemos que dar. La stevia son casi 25 especies para Paraguay, ¿sí? No es solamente stevia rebaudiana Bertoni, no solamente. Hay otras stevias que a lo mejor tienen, no digo la misma que rebaudiana, sino que otras propiedades similares que a lo mejor podemos hacer uso. No tenemos taxónomos que estén estudiando stevia con tantas especies de stevia en Paraguay. En fin, el taxónomo que es una especie en vías de extinción. También. Porque hoy todo el mundo está dedicado a la biología molecular. Y me parece muy bien, porque las ciencias evolucionan también. Y desde luego que nos vamos hacia ahí. Pero en tanto y en cuanto nosotros tenemos muchas cosas por estudiar todavía, ¿sí?
Porque ¿qué es lo que hace la biología molecular? Una de las cosas que hace es acercarte a este clado o al otro clado, o alejarte o sacarte, ¿sí? Pero básicamente cuando hacemos estudios fitogenéticos, lo que estamos haciendo es estudiar a la planta en su composición, la parte fitoquímica, y para la parte medicinal, la parte de ¿cómo te voy a decir? De fitoquímica y farmacología. La parte farmacológica todavía no la tenemos desarrollada de las especies paraguayas. ¿Y cómo vamos a hacer con tan poca gente y tan poco apoyo? Es la cuestión. Por eso que siempre somos como que un puchito luchando contra el mundo, ¿sí? Porque no tenemos ese apoyo, ese reventón que tiene Brasil, que tuvo Argentina, que tuvo Brasil, donde cada estado ya no está supeditado a lo que era Sao Paulo, por ejemplo. Hoy día cada estado explotó con lo suyo, ¿sí? Es cierto que la Universidad de Sao Paulo es una de las mejores del mundo, y no vamos a comparar a lo mejor la de Pernambuco con la de Sao Paulo. Estamos de acuerdo, pero el gobierno se encarga de darle el mismo ímpetu a cada uno de los estados. Y salen los botánicos, y se forman los botánicos, y todas las familias están estudiadas, y sus hábitats están estudiados, se estudian. Y acá solo los botánicos salen de Asunción exclusivamente, ¿verdad? Y sí. Y muy pocos además, porque es una carrera onerosa para lo que es el Paraguay, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Es diferente el caso de las ciencias aplicadas, como ingeniería agronómica, por ejemplo, ¿verdad? Como que es un país exportador, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos ingeniería agronómica en el centro del Chaco, tenemos ingeniería agronómica en muchas partes del interior del país, diferente a una carrera en donde tengas botánica inserta dentro de las ciencias naturales. Es cara, es una ciencia cara. Y además, yo tengo entendido, un tiempo el PTI estuvo trabajando, creo que cuando vivía el doctor Díaz Peña, ¿verdad? Que me comentaba que una preocupación era tener espacios donde resguardar nuestras semillas nativas. Sí, así mismo. Creo que lo de las semillas, creo que de eso se ocupa Senave. Me parece que se ocupa de la semilla. ¿Cómo está esa situación ahora, actualmente? Desconozco, Ana, no sé decirte a cabalidad porque no trabajo en Senave, ¿no es cierto? Y no sé muy bien, pero entiendo que ellos se ocupan de las semillas nativas. De hecho, tener bancos de germoplasma tampoco es barato. Por supuesto, a eso me refería por ese vaso comunitario. Hay que mantener, claro. No es solamente tener tampoco bajo temperatura o bajo, no, se tiene que estar cruzando permanentemente porque las especies se van erosionando también. Entonces, tienen que trabajar ahí agrónomos o biólogos genetistas que permanentemente tienen que estar haciendo ese trasvase de genes, manteniendo ese banco genético. Esa es la cuestión. Y falta mucho esa investigación, ese impulso a la investigación en botánica acá en el Paraguay. Así mismo es. Esa parte de recursos fitogenéticos para mí es muy importante. Y bueno, nosotros hicimos un libro sobre la cuestión, ¿verdad? Ahora hay parte de mi equipo que sí que se ocupa de eso, pero es poco, es muy poco. Falta demasiado y tenemos mucha pasta. No sé si alguna vez tienen un diálogo con el gobierno, en algún momento se ha acercado, no, el Ministerio de Industria y Comercio, digamos. No, porque nosotros somos investigadores. En realidad nosotros estamos haciendo la parte básica de la cuestión. A donde se tiene que acercar es, por ejemplo, al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, sí, IPTA. ¿verdad? El IPTA. Ahí, por ejemplo, se tiene que acercar y decir, bueno, ¿qué se necesita? Y bueno, se necesitan para empezar estudios básicos. Vamos a suponer cualquiera, tomamos un rubro stevia, ¿no es cierto? ¿Y cuántos botánicos están dispuestos? Y tanto. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Y cosas así, ¿verdad? Tratar de ver coordinadamente la situación. ¿Quién hace esa coordinación? Es la cuestión. Y sí, una mesa de trabajo, supongo, en donde estará CONACYT, estará Senave, estará la universidad. Y la Secretaría Técnica de Planificación, obvio, sin duda alguna. Desde luego, ¿verdad? Que tiene que encabezar la cosa. Y bueno, y cosas así. Pero esa mesa aún no se cristaliza, ¿eh? Y por lo menos yo no conozco. Yo creo que gente del IPTA debería estar alguna vez, debería hacer un redondo con ellos, ¿no? Con la gente del IPTA y con otros botánicos y ver un poco en qué la botánica o el taxónomo puede colaborar ahí. Porque no es solamente decir, sí, eso es KGE, habiendo 25 especies y todas se parecen entre ellas. No,
hay que recolectar la planta, hay que ficharla, hay que llevarla bajo la lupa con la bibliografía al día, ¿cierto? Y hay que sacar una determinación taxonómica correcta. El taxónomo es la base de la cuestión. No se puede hacer una publicación en plantas medicinales, no se puede hacer una publicación en fitoquímica, una publicación en farmacología sin tener el registro de la planta que está en un herbario con una determinación correcta. No se puede. El taxónomo es la base. ¿Y esa quién es? Y la fulana de tal. Con un determinavit, un número y un registro en el herbario. Así de simple. ¿Y eso es lo que todavía...? No, sí, de a poco están entrando por el aro. ¿Me vas a creer? ¿Me vas a creer que muchas veces en la misma universidad la gente es rebelde a eso o no conoce y ni siquiera se quiere internalizar? No, porque a lo mejor es una pérdida de tiempo lo que hace el taxónomo, ¿sí? Sin embargo, mandan las publicaciones, ha sucedido, ¿verdad? De que mandan las publicaciones a revistas importantes y ¿dónde está el determinavit de la planta? ¿A qué especie se refiere? ¿Dónde está depositado este material? Porque todo tiene que probarse alguna vez si algo pasa por el camino, ¿sí? Claro. Entonces tiene que ver con la necesidad de una investigación más acabada en el Paraguay, ¿verdad? Así mismo. Es decir, todos tenemos que entrar por un mismo aro. Yo no puedo desconocer lo que vos estás haciendo. No es así. Todos tenemos que trabajar al unísono y estirar todos, digo, esto es lo que todo el mundo dice, estirar todos al mismo tiempo la misma carreta del mismo sentido. Eso es lo que tenemos que hacer. Y nos falta mucho para eso, Ana. Nos falta, yo creo que nos falta, porque no puedo creer que estemos retrocediendo y volvemos y otra vez retroceder, etc. Es decir, no puedo entender hoy con tantos alumnos que ya se han formado en Becal, ¿cómo no se abrieron todavía los concursos? ¿Cómo no se abren los concursos? Sí, vamos a adelantar esto. ¿Cómo no salen los rubros? Es decir, ¿cuántos doctores en ciencias biológicas tenemos? No sé exactamente, pero tenemos mucho más que hace 10 años, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que están trayendo ya tecnologías nuevas, metodologías nuevas de trabajo, incorporarles a ellos ya a la universidad para que vayan poniendo sangre nueva ahí? Es necesario. Y sin embargo todavía no ocurre esto, ¿eh? Y tengo entendido que no, que seguimos con los mismos vicios de los concursos. Es decir, ¿cuántos años? Esto, lo otro, que estoy acá, sí, son títulos, méritos y aptitudes, ¿cierto? Entonces, por lo menos el ingreso y comenzar, te subís al riel y te vas yendo. Pero no desconocer esa situación. Es el país el que invierte y el que invierte en la misma universidad más grande de la República. El país invierte para Becal. El país invierte para la UNA. Y parecería una contradicción, sí, ¿verdad? Sí, que no es el país el que está invirtiendo acá. Es lo que me parece. Claro. Entonces no se trabaja de manera sistémica. No se establecen vasos comunicantes, por lo visto que son compartimentos estancos todavía, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ahora hay problemas con el CONES. No quiero entrar ahí porque no es mi cuestión. Pero venían los chicos con los títulos y tenían que pagar un montón de plata. Claro. A partir de la creación del CONES hay que pagar un montón de plata para que la Universidad Nacional te reconozca el título que te da una universidad de primer mundo con unas preguntas que te hacen. Hay que pagar un montón de plata y nadie gana un montón de plata en la Universidad Nacional. Algunos ganan, no todos. Claro. Los profesores honestos no ganan eso y se quieren formar también y tienen todo el derecho. Sigue habiendo un problema en la formación, en la investigación y en esta articulación sobre todo. Así mismo. ¿Verdad? De quienes invertimos para que vayan afuera y sin embargo luego parece que frustramos a esa gente, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad es una universidad todavía profesionalizante. No es una universidad de donde tengan que salir, se tenga que crear conocimiento. Eso es lo que todavía no estamos llegando. Y yo creo que nos va a costar llegar si seguimos como seguimos. Claro. Tenemos que abrirnos un poco más, por lo menos balancear ambas cosas, conocimiento y la parte profesional. Claro. Entonces el que quiere hace una cosa y el que no quiere hace la otra. Y listo.
Claro, claro, porque además el conocimiento es lo que hace que un país avance. Totalmente. La investigación es lo que, mismo, ¿verdad? Es lo que hace que un país avance. Lo que estamos diciendo acá no es sorpresa para nadie. No. Ellos saben también eso, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos, no ser tan conservadores y tratar de cambiar la situación, ¿sí? Y muchas veces eso cuesta. Y ahora cuesta igual que antes. Claro, ¿vos te das cuenta de eso? Sí, todos. Decime, Fátima, ¿cómo fue para vos descubrir estas nuevas especies? ¿Cómo fue? ¿De dónde partiste? ¿Cómo llegaste? Eso a mí me gustaría que la gente escuche, los jóvenes, porque bueno, tantos jóvenes estarán realmente con ese mismo latido botánico y sin embargo no encontrando territorio. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, describir una especie no es difícil, pero necesitas experiencia. Tenés que trabajar en un taxón, para empezar, una familia, un género, ¿no? Que tiene X número de especies, e ir al campo, colectar, venir a estudiar cada una de esas especies, ficharlas, comenzar a tirar las georreferencias en donde se van distribuyendo, ver cuáles aparecen en el Chaco, ver por qué razón, cuáles aparecen en lo oriental, cuáles aparecen en ambas partes. Trata de ver con tus observaciones de eso a qué responden, etcétera, ¿verdad? Entonces, a medida que vos avanzás en eso, un día te vas y colectás y decís, hola, esta nunca colecté. Esta especie nunca colecté. Y llevas, y entonces, ¿qué haces con eso? Y bueno, te vas bajo la lupa, agarrás la literatura y comenzás a mirar. No solamente la literatura del Paraguay, porque de hecho casi no tenemos. Claro. Comenzás a mirar la literatura disponible, actualizada, y entonces ahí te vas acercando por medio de claves dicotómicas, ¿no es cierto?, ayudado con la literatura y tu lupa, a aquellas que se le acercan más. Entonces, vos ves, sí, acá se parece, pero tiene esta diferencia. Acá también se parece, pero tiene esta diferencia. Hasta que al final vos decís, bueno, ¿con quién puedo consultar? Y si no tenés con quién consultar, te arriesgás. Entonces, haces la descripción y pones la clave, separás de aquella que es muy similar, entonces no es esta por esto, por esto, por esto y por esto. Haces una descripción, se hace el dibujo correspondiente, etcétera, etcétera, y lanzas. Y el tercer paso es que la comunidad de los especialistas te va a aceptar o no. O bien va a haber alguno que te diga, por ejemplo, no, mira, Fátima Meirelles, esto se descubrió ya en el año 1953, antes, en el momento que estaban naciendo vos, ahí se descubría ya esta planta que vos pusiste ahora como nueva. Y entonces inmediatamente la tuya cae en sinonimia. Así es la cuestión, o sea, tenés que tener una cierta experiencia, Ana, tenés que ser un buen observador, tenés que ser, digamos, sistemático en tus colecciones, ¿verdad? Para eso trabajas en un herbario, así se trabaja en un herbario, ¿verdad? Tenés que ser disciplinado, ¿verdad? Y bueno, todo eso te conlleva a finalmente describir. Yo describí 2 de Paraguay, una en conjunto con una señora de México. No existía todavía WhatsApp, ni mail, nada de eso, por carta era la cuestión, y para que veas la honestidad. Ella tenía el ejemplar de Paraguay en Estados Unidos, en el Missouri Botanical Garden, y yo lo tenía acá, el original. Entonces ella me escribe y me dice, Fátima, sé que estás trabajando con el género Leucaris de la familia Cyperaceae. Yo soy fulana de tal, soy María Socorro González de México, y estoy trabajando con esto. ¿Qué pensás de esta? Y yo le digo, María Socorro, un placer. Me encanta porque yo estoy en eso mismo. Y entonces ella me dice, ¿qué te parece si vamos juntas? Y salió la descripción, ¿no es cierto?, el Leucaris canindejuensis, porque es de la reserva de Moisés Bertoni en Canindeyú, Meirelles y González Elizondo. Qué maravilla. Bueno, mira que me siento emocionada solo escuchar. Y Fátima, es increíble lo que ha pasado, pero ha transcurrido el tiempo sin darnos cuenta. Entonces nos tenemos que despedir, pero me gustaría que estés otra vez. Sí, cómo no, con mucho gusto. Podemos hablar ahí de paisajes, de la vegetación, porque ahora no tocamos nada, no tocamos nada de eso. Entonces podemos hablar otro día cuando quieras. Pero ahora nos vamos a un corte, a un breve corte. Vamos a volver con esto porque realmente me emocionó, ¿verdad? Como si yo descubriera.
porque la ciencia tiene eso, nos hace sentir ese latir. A un breve corte y volvemos enseguida. Hola, bueno, volvemos a este magnífico lunes de marzo con la doctora Fátima Mereles y con la emoción del reciente descubrimiento que ella nos cuenta. Y ahora vamos a continuar. Los siguientes descubrimientos, Fátima, ¿cómo fue? Los otros dos, uno es de Perú y el otro es de Venezuela. Y no hice colectando, sino ya con el ojo clínico de las personas que están acostumbradas a ver. Yo había estado en muchísimos herbarios, había manejado muchos ejemplares, entonces cuando veo estos ya estaban colectados por otros, ¿verdad? En Perú uno y en Venezuela otro. Yo estaba haciendo un stage en el Missouri Botanical Garden y los describí ahí mismo. ¿Y cómo se llaman? Y uno se llama Rojasiana, Rojasi, realmente se lo dediqué a Teodoro Rojas, ¿verdad? Y el otro es venezuelensis, porque estuvo colectado en Venezuela. Y bueno. ¿Y los nombres ponen los investigadores? Nosotros. Y en general los nombres tienen un motivo afectivo, por lo que veo. Bueno, no, en realidad el mejor nombre dado a una planta es aquel que cuenta sus características. Por ejemplo, ¿sí? Sí. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Muchas veces uno no encuentra, o muchas veces lo que sucede es que ese mismo taxón ya fue bautizado, a lo mejor y uno no puede repetir nombres. Si uno no tiene un nomenclaturista, porque la taxonomía es una cosa y la nomenclatura de plantas es otra, es una especialidad muy particular. Si uno no tiene el apoyo de un nomenclaturista, por ahí uno mete la pata cada rato, y si vos estás poniendo el mismo nombre, te imaginas la confusión. Nunca puede darse el mismo nombre. Y hay taxones que son muy numerosos. Entonces muchos optan por poner, por ejemplo, chacoensis, por poner canindeyoensis, por poner cerroleonensis, por cosas así, o dedicarle a algún botánico de tu país o algún gran botánico, o mismo a una persona que colectó la planta y que te trajo específicamente y que te dice, por ejemplo, mira, esto me parece que puede ser una novedad, pero como vos sos el especialista, te traigo para que lo veas. Y así como me dedicaron una planta. ¿Sí? Sí, es un clavel del aire, uno de los tantos claveles del aire. La tilancia es una tilancia mereliana que yo le traje del Salar del Chaco la primera vez y yo dije, qué rara. Hasta ahora no puedo describir muy bien el hábito de la planta, te juro, ¿verdad? Para eso que la traje, la tengo en casa, me florece, ya me floreció 2 veces después de años, pero no puedo encontrar muy bien el modo en cómo pueda sustentar cómo ella no tiene raíces, no está sobre un sustrato, se sostiene entre ellas mismas y los arbustos y está en los salares del Chaco. Se llama tilancia mereliana, es muy parecida a otras tilancias. ¿Tiene rulos como para agarrar? Esta no tiene, no tiene rulos. No tiene rulos y tiene una flor muy, no es una flor que dure mucho como las tilancias normalmente. Esta no. Esta es flor de máximo 5 días. Yo creo que alguien que haga biología molecular alguna vez la tiene que colocar exactamente en su lugar. Tengo la impresión de que tiene alguna diferencia y vaya a parar alguna tilancioide, pero que no sea precisamente una tilancia. ¿Sí? ¿Y qué color tiene? ¿Qué color? Blancas, son flores blancas. Son preciosas, muy lindas, muy lindas. Hermosa, pero qué honor que tenga tu nombre. Yo encantada de la vida, no te imaginas con qué honor recibí eso, ¿verdad? Por supuesto. Y algo tan nuestro, ¿verdad, Fátima? Sí, claro, de nuestros salares. Y consideramos que es una endémica. Mientras no aparezca, del Chaco seguro, pero mientras no aparezca en otros salares, mientras no se la describan en otros salares, vamos a decir que es endémica de Paraguay. Qué bárbaro. Fátima, y otra cosa que a mí me fascina de todo tu conocimiento y tu investigación es la importancia que le has dado al Chaco. Bueno, nació un poco también con los profesores. Yo me acuerdo que el doctor Bartrina y el ingeniero Marco Sanjurjo nos llevaron por la primera vez
Estaba también el doctor Guillermo Schmeda, que es un gran investigador. Hoy día lamentablemente lo perdimos. Se fue a trabajar a Talca, en Chile, ¿verdad? Es un gran fitoquímico, ¿no es cierto? Nos fuimos por la primera vez en el año 1977. Qué bárbaro. 77. Y después vinieron ya los grandes viajes con los japoneses para el estudio de las plantas medicinales, y ahí nos quedábamos en la estancia Tinfunqué, que en ese momento era toda la estancia Tinfunqué, de no sé cuántas, 76.000 hectáreas o algo así, ¿verdad? Y vivimos ahí casi 3 semanas, ¿no es cierto? Colectando y colectando, creo que fuimos varias veces, ¿verdad? Después vino la expedición al Chaco de los de la flora de Paraguay, y ahí es donde me lo encuentro yo al profesor doctor Spichiger, que fue mi director de tesis, y viéndome trabajar me dijo, ¿podrías hacer un doctorado en Ginebra? Y ellos me pagaron todo mi doctorado. Ana, ¿podés creer? Claro, Paraguay me dio el permiso, desde luego, y yo seguía cobrando mi salario, desde luego, ¿verdad? Pero es así como esa oportunidad. Tuve esa oportunidad gracias a ese trabajo de colección, porque ahí nos hemos ido por prácticamente todo el Chaco con ese Nissan corto, porque no había otra cosa. Teníamos que llevar el combustible porque no había nada. El asfalto se terminaba en Pozo Colorado. Por supuesto. Ahí nomás. Y bueno, muy sacrificado, muy sacrificado. Ese fue un viaje muy duro. A partir de ahí vinieron otros al Chaco, dentro de la misma expedición, donde llegamos hasta Bolivia, llegamos cruzando la Laguna Palmar, ¿no es cierto? Y llegamos al Cerro Choboreca, por supuesto al Cerro León varias veces. Todavía no habíamos llegado al extremo nordeste de la ecorregión Cerrado. No habíamos llegado, y mi profesor ya decía, yo creo que por lo que estoy viviendo y estamos entrando, porque nos llegamos al corazón, ¿no es cierto? Yo creo que acá debe llegar el sur del Cerrado de Brasil. Y a esa región es la que llegaron posteriormente. Sí, así mismo, y entramos al corazón, realmente con un Chaco totalmente distinto. Una ecorregión diferente, no un Chaco ecológico con la tierra arcillosa y todo ese tipo de cosas, nada que ver. Otra cosa, ¿sí? Entonces ahí describimos la ecorregión Cerrado. Y bueno, entonces ya, y finalmente después en la década del 90, ya con los alemanes, que estuvimos prácticamente 7 años haciendo la carta de vegetación y suelos para hacer un ordenamiento territorial del Chaco paraguayo. Y ahí sí ya fueron años seguidos al Chaco. Prácticamente descansábamos en enero por las lluvias, y a mediados de febrero retomábamos de vuelta hasta fines de noviembre, mediados de diciembre, y ahí descansábamos durante las lluvias más intensas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tuvimos el buen tino. Ahí yo compartí este viaje con una colega mía, Rosa Degen, ¿verdad? Con ella. Y ahí el buen tino del decano en ese momento, el doctor Campercioli, nos dijo, bueno, yo les voy a dar todo el permiso que ustedes quieran para que ustedes puedan ir allá, con la condición de que traigan las plantas. Pues si nosotros estamos más felices, nosotros lo que queríamos era traer las plantas. Y ahí también lo que es cuando uno conoce, ¿no? Me acuerdo que nuestro jefe alemán nos dijo, bueno, yo les voy a ayudar, entonces todas las colecciones del Chaco, para que ustedes pongan al día las colecciones del Chaco, el proyecto alemán va a pagar su conservación, va a pagar su envenenado, va a pagar las cartulinas, va a pagar todo, toda la parte de curaduría, digamos, de las plantas del Chaco, va a pagar el proyecto alemán, incluso algunas publicaciones. Así mismo como fue. Nuestro jefe, que era geólogo, que no era botánico. Para que veas. ¿Sí? Pues es importantísima entonces toda la colaboración exterior que nosotras podamos tener. Si no, no hubiéramos partido sin esa colaboración. Esa es la verdad. Él, por ejemplo, decía, bueno, nos llamaba mis gauchas salvajes, porque éramos 2 en medio de un mundo de varones, y hacer lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces decía, mis gauchas son mi base, porque ellas me están diciendo dónde yo tengo, qué tipo de suelos, dónde tengo esto, porque es lo primero que capta el satélite. El satélite, al tomar la foto, capta la vegetación, no te capta el suelo,
¿sí? Ya. Entonces ahí se hacía la descripción conjunta de la vegetación arriba y el suelo abajo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, claro. Entonces él decía, bueno, ellos son mis ojos ahí. Cuando yo veo una mancha, ahí tienen que estar, entonces ellas me van a decir de qué se trata esa mancha. Claro. Y teníamos dos aristas. Uno, cuando la mancha era muy grande, por supuesto que hacíamos varios muestreos porque teníamos que saber a ciencia cierta de qué se trata. Y otro, cuando una manchita estaba ahí, ¿por qué está ahí la manchita? Sí, esas eran las dos aristas. Y entonces, Fátima, en este momento, actualmente, tenemos mucho intercambio, muchos profesionales extranjeros viniendo, colaborando, trabajando en la universidad, en investigaciones. ¿Paraguay tiene esa oportunidad el día de hoy? Yo creo que sí, creo que FACEN tiene ahora con su maestría, trae a profesores del exterior, ¿verdad? De diferentes partes de España, Argentina, Estados Unidos, ¿verdad? Y los chicos están teniendo una buena formación en esas dos maestrías existentes en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los cursos de capacitación que hemos tenido en ciencias químicas, yo creo que tienen que volver. Y a propósito, este año realmente nos propusimos un grupo de botánicos hacer eso, hacer cursos de capacitación en ciencias químicas, en botánica y ecología vegetal para los que quieran iniciar un doctorado, para los que están metidos en el doctorado, para los maestrantes y para los mismos alumnos de grado, ¿sí? Entonces queremos hacer por lo menos 2 este año, o por lo menos 1, empezando con 1, e ir incorporando a la nueva sangre que viene de afuera con nuevos métodos de trabajo, e ir poniendo más a tono esos cursos, ¿sí? Entonces creo que tenemos la obligación, sí o sí. Y además, por todo lo que vos relatás, queda bien claro que la botánica tiene que ver mucho también con el desarrollo del Paraguay y también con abrir mercados para los jóvenes. Por supuesto, claro que sí. En estos momentos, ¿vos te imaginás que los congresos de botánica internacionales están llenos de gente, de todo el mundo, llenos de gente a diferentes niveles? Nosotros probablemente los más atrasados porque todavía estamos mucho con la botánica clásica, ¿verdad? Pero hay ya nuevas metodologías que se están incorporando, desde luego. Inclusive, bueno, esto no quiero ni repetir, pero es una verdad. Tal vez el día de mañana, no sé cuándo, puedan ir desapareciendo los herbarios por una cuestión de espacio, claro, ¿verdad? Y también porque hoy día el ADN se guarda de las especies, ¿sabes qué? En una cajita puedes guardar todo lo que quieras y entonces dar otra vista a esa situación, digamos, ¿verdad? Y probablemente eso va a tener que ocurrir. Yo ya estaré bajo tierra no sé cuánto tiempo, eso va a llegar, ¿verdad? Y en todo el mundo, ¿verdad? Porque no tenemos de otra que ir incorporando esas nuevas tecnologías. Y el mundo se va achicando, se va llenando de gente y se va achicando en espacios. Claro. Pero qué lindo sería, Fátima, que jóvenes del Chaco, que a lo mejor nos están mirando, jóvenes que están un poco alejados de Asunción, estén recibiendo este mensaje y tengan la oportunidad, porque probablemente hay muchos que están mirando su entorno, mirando su naturaleza, ¿verdad? Observando esta tilancia que tiene el nombre de la doctora Fátima Mereles y sin embargo no saber de qué se trata, pero sentir ese latido, ese interés, esa pasión por lo que tiene que ver con la belleza de nuestro país y con la riqueza fundamentalmente. Un mensaje que vos quieras dejar, Fátima, un mensaje. Bueno, mi mensaje es, como decía ya, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Es la única manera de poder subir en todo sentido. Si uno no estudia, si uno no llega a la universidad, si uno no es algo, y sobre todo con la investigación te abre las puertas. Uno puede salir de aquel rincón si es un buen investigador. Alguna vez escuché esto de alguien. Estando en un lugar, cuando uno hace muy bien su trabajo, en ese lugar, si todos hiciéramos lo mismo, este sería un gran país. Entonces, estudiar y destacarse. Y si puedes ser investigador, todavía mejor, porque las puertas se les van a abrir. Eso seguro. Y a nuestros gobernantes, Fátima, un mensaje a ellos. Y un mensaje a ellos, bueno, que tienen que apoyar la investigación. Es la única manera de salir adelante en el mundo.
los países adelantados, los del primer mundo, siguen investigando a la vanguardia. No se quedaron por eso. Al contrario, ahí están todavía más. Qué importante esto que nos señala, porque nuestro país realmente eso es lo que necesita. Necesita ese interés en educarse, ese interés en comprender que la educación es lo que nos provee una vida criteriosa y también una ciudadanía posible que transforme la realidad y que genere bienestar. Y que la investigación tiene que ver también con esa libertad interior. Yo creo, Fátima, que investigar también saca las barreras. Totalmente. Es la única que te saca barreras. Claro. Prácticamente. Porque nos lleva a otro lugar. Y probablemente, así como nos sentimos tan orgullosos de la doctora Fátima Meirelles, que hoy fue una pequeña muestra de todo el universo que es ella, pero nos acercó a algo que es fundamental que el Paraguay comprenda: investigar, estudiar, formarse, el rol de las mujeres, el rol de la historia, el pasado para construir el presente, los mercados para el futuro y los jóvenes como ese potencial. Bueno, ese es el país que queremos y por eso nos despedimos. Ojalá, Ana. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente disfruté contigo. Gracias a vos. Para mí fue un honor. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 22. Soy Ana Martini y creo en un país mejor.